pero normalmente no sabemos qué es la filosofía. Los Mochis, Sinaloa. Y estoy muy Solo va a agradecido. ser filosofía de nuestra región la que se pregunte por los problemas de nuestra Iba, región. que ponía el acento en lo tecnológico y en lo mercantilista. Signos de interrogación, entrevistas y filosofía. Una producción de la Universidad Católica Lumen Gentium. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente en este espacio titulado Signos de Interrogación, un programa emitido por la Universidad Católica Lumen Gentium. El día de hoy nos acompaña el filósofo maestro Juan Manuel González Hernández. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a dialogar hoy un poco acerca de filosofía de la religión y de pues lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Principalmente. Pero para ello antes de iniciar, vamos a presentar al profesor. El maestro Juan Manuel González Hernández es maestro en filosofía y profesor de la asignatura del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Seminario de Investigación, Religiosidad y Cultura y del proyecto PAPIT, Herencias del Párroco, de la misma institución. También es integrante de la Asociación de Hispanismo Filosófico y de la Asociación Filosófica de México. Ha impartido diversos cursos, conferencias y diplomados, siendo la fenomenología de la religión y la hermenéutica su enfoque filosófico. Ha organizado jornadas y coloquios y cursos sobre filosofía de la religión y sobre filosofía del siglo XVII, además de tener artículos y trabajos publicados sobre dichos temas. Su obra investiga el vínculo de fenómeno religioso con la ontología, la antropología filosófica y filosofía de la cultura, siguiendo los planteamientos de filósofos como Mircea Eliade, Paul Ricoeur y María Zambrano. Maestro, bienvenido. Y muchas gracias nuevamente. Pues bueno, vamos a iniciar con esa entrevista y vamos a dirigirnos principalmente, bueno, para iniciar, a un aspecto personal. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es ¿cómo nació su interés y su vocación por la filosofía? Sabemos que pues cada uno somos, pues no somos iguales, ¿no? Somos llamados a diferentes cosas y en este caso usted fue llamado a este campo de la filosofía. ¿Cómo es que le empezó a interesar o cómo nació su vocación por la filosofía? Bueno, justo cuando yo estaba cursando la prepa, ¿no? Yo cursé en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM igual. Y pues en el último año, pues uno en ese plan de estudios, ¿no? La verdad es que desconozco si ahora es igual, ¿no? Pero en ese entonces uno tenía que elegir sus materias y pues iban enfocadas a áreas, ¿no? A las cuatro áreas que maneja la UNAM. Entonces, pues yo todavía tenía dudas, ¿no? De qué iba a estudiar, ¿no? Y pues lo que irónicamente me hizo definirme por filosofía fue una materia de historia, ¿no? Que la materia se llama Teoría de la Historia. Y ahí, en un semestre, revisamos un libro que seguro para muchos es conocido, que es La Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Xirau. ¿No? O sea, lo interesante es que en una materia de historia hayamos revisado a un autor de este tipo y con una temática que pues más bien es filosofía en vez de teoría de la historia, ¿no? Aunque pues yo creo que sí tienen una relación muy estrecha. Entonces de ahí surgió mi interés, ¿no? Ya cuando entré a la carrera, pues me di cuenta que la cosa era un poco diferente, ¿no? Que los temas se abordaban de manera diferente, que la forma de leer era también, ¿no? Muy diferente a como uno luego lee en la preparatoria. Y pues también un poco el ir avanzando en las materias, en los semestres, a mí me hizo ir encontrando pues justo esta vocación pues, de la cual ahora pues me dedico. Ok, qué interesante. Y principalmente creo que, bueno, la mayoría de nosotros creo que la vocación por la filosofía se va mostrando desde un nivel de bachillerato, ¿no? Cuando vamos queriendo encontrar hacia dónde nos queremos dirigir. Creo que aquí es donde, bueno, comparo también esta parte, ¿no? Que desde la preparatoria también como que me empezó a llamar esta parte de las humanidades, ¿no? Y pues creo que algunos desde más pequeños, algunos desde la etapa de bachillerato, pero es un dirigirse, ¿no? Principalmente a lo que nos va interesando. Y pues bueno, sabemos que en este caminar,
vamos teniendo influencias de diferentes, ya sea personas que nos rodean o autores que vamos leyendo. Entonces la siguiente pregunta girará en torno a cuáles son las principales personas, corrientes y autores que han influido en su pensamiento filosófico. Y bueno, pues digo, ya en la preparatoria, pues a quien mencioné es a mi profesora de teoría bueno, a la clase en realidad de teoría de la historia. Esa profesora, yo creo que ya debería de estar jubilada, ¿no? Que es ¿cómo se llamaba? Alejandra Ugalde, ¿no? Una profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Yo estaba en el plan del Azcapotzalco, pero pues más bien ya en la carrera, ¿no? Yo creo que tuve pues muchas influencias, ¿no? También pues tuve la oportunidad de tener a grandes profesores, ¿no? Estoy pensando ahora mismo tomé clases con Enrique Hughes, ¿no? Que él es bueno, era un especialista en, en filosofía antigua, ¿no? Particularmente en la presocrática, ¿no? Él hizo una traducción de Heráclito, ¿no? Con él llevé justamente la materia que corresponde al periodo de helenístico, de la Grecia clásica y de los presocráticos. Eh, pero yo creo que hay sí algunos nombres, ¿no? Que podría mencionar respecto a este rubro, ¿no? A mi influencia ya como filósofo, ¿no? Y yo creo que primeras grandes influencias fue llevar ética con Pedro Enrique García Ruiz, ¿no? Con él llevé ética, luego posteriormente llevé otros cursos, ¿no? Que a mí me sirvieron muchísimo para mi formación, ¿no? Me gustaba mucho su manera de dar clases, su enfoque. Y sobre todo los temas, ¿no? Yo creo que con él fue con uno de los muchos profesores con los que pude profundizar, por ejemplo, en la filosofía de Kant, ¿no? Y no solamente en cuestión ética, ¿no? Sino también respecto a otras áreas, ¿no? Como por ejemplo, con la hermenéutica, un poco también en aspectos fenomenológicos, ¿no? Igual de ahí empezó un poco, ¿no? Esa inquietud, ¿no? Yo creo que en gran medida, ¿no? También quien me influenció muchísimo fue Julieta Lizaola, ¿no? Con ella yo cursé medievales, ¿no? Me gustó muchísimo en ese momento pues justo, ¿no? Cómo es que ella imparte el curso, ¿no? El cómo presentó a este periodo del pensamiento que pues a veces no siempre es tan valorado, ¿no? Sobre todo en academias donde pues se estudia más filosofía moderna, contemporánea, ¿no? Y áreas o más bien corrientes, pues más actuales. Ella pues me gustó muchísimo, ¿no? Ella siempre ha hecho justo como un vínculo, ¿no? Entre el pensamiento, ¿no? Filosófico con el contexto en el cual surgen o se impactan, ¿no? Cada uno de los pensamientos. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo como a comprender de otra manera la filosofía, ¿no? Que va un poco más allá del mero estudio del texto, ¿no? Tal cual el autor lo explica, ¿no? Y pues más bien ampliarlo a, pues verlo en relación a su contexto, a otros intelectuales de la época, a sus discusiones, a sus contemporáneos, etcétera, ¿no? De ahí, pues bueno, yo terminé siendo su ayudante ya con los años y pues justamente eso fue lo que me permitió perfilarme al área que es filosofía de la religión. También, ¿no? Hay otras dos personas que fueron muy importantes, ¿no? Una es Sonia Torres Ornelas, ¿no? Ella es especialista en filosofía francesa y pues particularmente ella lee cuestiones a partir de la filosofía de Gilles Deleuze, ¿no? De Gaston Bachelard, de Maurice Blanchot, ¿no? De pues, esta corriente de la filosofía francesa. Y pues ella pues más bien fue un impulso pues moral y creativo, ¿no? A lo largo de la carrera, ¿no? Y pues yo estoy muy agradecido con ella. Y yo creo que quien terminó por convencerme de que yo quería el área de filosofía de la religión fue un investigador del Instituto de Filológicas que es Manuel Abaniegos, ¿no? Él es estudioso de autores del Círculo de Eranos, ¿no? Particularmente de Mircea Eliade, de Gilbert Durand, ¿no?
de este análisis, pues más bien hermenéutico de lo religioso, ¿no? Que es un poco su disciplina, ¿no? Él también es pues bastante interesado en las cuestiones del arte, ¿no? No solamente del arte sacro, también del arte moderno, ¿no? Contemporáneo, y pues también es como para mí una gran influencia, ¿no? Porque él tiene un perfil pues bastante amplio, ¿no? Y yo creo que muy rico, ¿no? Que le ha permitido hacer lecturas pues bastante sugerentes respecto a los temas que trabaja, ¿no? Porque pues él desde la corriente de pensamiento de Bolívar Echeverría, ¿no? Él fue su alumno y también fue alumno de Jorge Juanes, que es un gran especialista en el arte que tenemos aquí en el país y pues está muy vinculado justamente pues como en este ambiente, ¿no? Un poco más del arte, ¿no? De la teoría religiosa, te digo, ¿no? Con esto del círculo de Eranos. Y pues bueno, ahora en los últimos años ha estado sacando obra, ¿no? Porque él no había escrito tanto en filosofía antes, pero ahora que ha estado escribiendo, pues en realidad tiene pues unos libros bastante voluminosos de pues justamente los temas que a él le apasionan y le interesan, ¿no? Entonces yo creo que él, pues justo, ¿no? Por la afinidad de las inquietudes que tenemos en común, es que pues él terminó pues siendo como alguien muy decisivo para enfocarme en esta disciplina, ¿no? Que es la filosofía de la religión. Pues sí considero que todas estas influencias que uno va teniendo, creo que es lo que va perfilando también el pensamiento propio que uno va teniendo, ¿no? Y también pues, a la rama de la filosofía que cada uno se dirige, ¿no? Por ejemplo, propiamente aquí usted la filosofía de la religión. Y bueno, la siguiente pregunta va encaminada a esto, que ya nos respondió un poquito también esta pregunta, pero sería, Este, Valente, perdón que te interrumpa, si quieres otra vez me lo puedes decir. Voy a conectar la computadora porque se me está descargando. ¿Me das ok, un minutito? perfecto. Sí, claro. Si quieres. Solamente espero que se pueda editar esto, ¿no? Bien, listo. Bueno, sería la siguiente pregunta iría encaminada Sí. bueno, ya nos respondió un poco en esta segunda pregunta, pero iría bajo el aspecto de ¿por qué decidió especializarse en el campo de filosofía de la religión? Mira, pues sí, va un poco vinculado con con esto último que que estaba comentando. Pues sí, digo, en gran medida, pues sí fue digamos, él fue el que terminó como por convencerme, ¿no? De que me interesaba este asunto de la filosofía de la religión, pero en realidad, pues yo tuve un camino bastante recorrido respecto a cómo fue que yo terminé decidiéndome por esta área, ¿no? Porque a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Pues justamente por el enfoque que te decía que tuvimos en medievales con Julieta Lizaola. A mí me interesó muchísimo la filosofía política, ¿no? Y pues sí estuve como un poco empapado pues de varias corrientes, ¿no? En la UNAM, ¿no? Hay bueno, en ese entonces había una fuerte influencia de lecturas a partir del marxismo, ¿no? Y muchas de las materias que llevé pues en realidad iban pues de repente, ¿no? Con ese toque, ¿no? Sobre todo en el aspecto crítico, ¿no? Un poco va como vinculado, ¿no? O sea, como tener posturas críticas a partir de la corriente del marxismo. Pero, bueno, digo, no solamente tenía esa inquietud, ¿no? Sino también me llegó a interesar en su momento mucho pues justo temas como de estética, de arte, ¿no? De expresiones, pues sí, o sea, artísticas en general, ¿no? Desde la música, un poco la literatura, ¿no? Las artes plásticas. Y pues justo recuerdo, yo estaba haciendo mi servicio social, ¿no? Lo empecé primero como ayudante, ¿no? Te digo, de la doctora Lizaola. Y ahí, ¿no? Tuve la fortuna de estar en una cátedra extraordinaria que yo creo que era wow, ¿no? O sea, yo tengo muy buenos recuerdos porque estuve en muchas ediciones, ¿no? No solamente en esa.
que se llamaba Religiosidad y Cultura, ¿no? Justamente de ahí viene todo esto del proyecto del cual ahora, felizmente, pues ya soy miembro. Y pues ahí me tocó escuchar a especialistas del fenómeno religioso que pues yo creo que son muy importantes para la corriente aquí en México, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Isabel Cabrera, ¿no? Que ella era una filósofa kantiana muy importante y que de repente le empezó a interesar mucho el fenómeno de la mística, no solamente en Occidente, sino también la mística en Oriente. Y pues justo ella, pues para hacer, digamos, como todo su estudio, eh, pues lo hizo desde un enfoque fenomenológico de la religión, ¿no? Particularmente desde la filosofía de Rudolf Otto y de Mircea Eliade. También, por ejemplo, había una profesora, ¿no? Que ahora lamentablemente ya murió, ¿no? Que se llamaba Carmen Valverde, ¿no? Que ya era del Instituto de Investigaciones Filológicas, y pues ella era una súper especialista en religiosidades mayas particularmente. Y no, pues, o sea, la verdad es que yo recuerdo que cada sesión, ¿no? Porque cada clase era dada por un especialista, pues era pues oro puro, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Que estuve también, bueno, ahí conocí, de hecho, también a otro gran pensador de la filosofía de la religión, que fue Francisco Piñón, ¿no? El profesor muy importante de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? De aquí de Iztapalapa, y que lamentablemente el año pasado también ya falleció, ¿no? Bueno, pues digo, tuve la fortuna de tomar clase con ellos, ¿no? También bueno, pues ahí también conocí a Manuela Baniegos, ¿no? También conocí a otra gran especialista que es Blanca Solares, que ahora ella es la directora, ¿no? Del seminario de estudios del fenómeno religioso, ¿no? Que bueno, las siglas es SMER, ¿no? Ahora dije mal el nombre, pero las siglas es SMER, ¿no? Que de hecho fue fundado por también otros grandes especialistas, ¿no? Y de muchas áreas, ¿no? En filosofía, pues uno de los fundadores fue Luis Villoro, ¿no? Curiosamente. Entonces, pues ese fue un poco mi trayectoria, ¿no? Y a partir, yo creo, de ese seminario, ¿no? De esa cátedra que fue impartida por estos especialistas, no digo, me faltan otros más, hubo muchísimos, ¿no? Podría mencionar de rápido nada más, por ejemplo, a Silvana Rabinovich, ¿no? O a Mauricio Pilatowski, que ellos son especialistas en judaísmo. También recuerdo que estuvo en algún momento, Mercedes de la Garza, creo, ¿no? Bueno, y en filosofía, pues también hubo mucha gente, ¿no? Recuerdo en algún momento estuvo Leticia Flores Farfán, ¿no? Me acuerdo que alguna vez estuvo, también déjame acuerdo, ¿quién más? Ah, bueno, Greta Rivara, ¿no? Greta Rivara, que ella es súper especialista en Zambrano, en este asunto también de la ontología, ¿no? A partir del estudio de lo religioso, ¿no? Es como lo que le interesa, y ella lo aborda pues desde autores como Nietzsche, como Paul Ricoeur, ¿no? Incluso desde la misma Zambrano, ¿no? Ella tiene bastante obra que se puede encontrar que tiene justamente ese enfoque, ¿no? Entonces, pues yo creo que a partir de ahí, ¿no? Yo es cuando decido, ¿no? Que mi investigación va a ir en torno a la filosofía de la religión. Y pues justamente lo que me interesó de ese momento fue ver la gran conexión que hay en el área, ¿no? O sea, yo creo que también la pluralidad de perspectivas me hizo ver también la pluralidad de enfoques y la diversidad de modos en los cuales uno se puede aproximar al fenómeno. Y yo resalto esto sobre todo porque pues lo que yo encontré en ese momento fue ver que en el fenómeno religioso podía haber dimensiones éticas, dimensiones estéticas, dimensiones políticas, dimensiones ontológicas, metafísicas y sobre todo antropológicas, que ese ha sido un tema que a mí también me ha interesado bastante, ¿no? La cuestión de la antropología filosófica. Y pues justo, ¿no? O sea, yo cuando vi, digamos, como el campo fértil que uno puede encontrar estudiando el fenómeno religioso, pues consideré que era justo el área que yo estaba buscando y desde entonces pues he seguido aquí, ¿no?
oro puro todo lo que usted nos acaba de decir conforme todos los tantos autores que nos mencionó también. Y creo que todo ese abanico de autores que usted fue conociendo a lo largo de su formación académica, pues lo llevó también a querer tomar esta rama de la filosofía de la religión, ¿no? Y creo que todos estos autores que nos dan pueden ser herramientas también para muchos que pues verán esta entrevista también, para muchos que estén, que ya sean filósofos o que estén decidiendo una vocación y que estén viendo a qué campo dedicarse, ¿no? Porque sabemos que muchos, hay una sinfín de pluralidades. Unos se enfocan más a ética, estética, pero creo que todos tienen su importancia, ¿no? Y creo que todos estos autores pueden servirnos de mucho, principalmente. Y pues bueno, ahora la siguiente pregunta sería, conforme a sus trabajos de investigación que realizó en licenciatura y maestría, platíquenos un poco acerca de los dos autores que utilizó en sus tesis, tanto en licenciatura y en maestría. Ok. Bueno, pues justo después de esta cátedra, ¿no? Yo lo que decidí hacer es hacer un análisis sobre el mito, ¿no? Esa era mi intención. Ya luego, digo, me fui dando cuenta que el asunto era más complejo de lo que yo había imaginado en un comienzo, y pues quien me interesó en su momento, sobre todo pues, por motivos personales, fue la obra de Mircea Eliade, ¿no? Este famoso historiador de las religiones, ¿no? También autor importante del Círculo de Éranos, y pues también un gran sintetizador del trabajo de las ciencias de las religiones, ¿no? Hasta, digamos, durante el siglo XX, también parte del siglo XIX, y pues también fue un gran difusor de ideas y sobre todo de la importancia del pensamiento religioso. Entonces mi primer trabajo pues justamente era ver la relación entre pues esta idea del mito que él sostiene, que creo que es central dentro de su obra, ¿no? Porque hay muchas maneras en las cuales se puede abordar el fenómeno religioso, y él usa pues esta famosa categoría que es la de la hierofanía, pues para hacer el estudio, ¿no? De cómo es que lo sagrado se manifiesta en el mundo de lo humano, ¿no? En el mundo social, ¿no? Incluso en el mundo personal privado. Y a partir de ahí, ¿no? Justo de esta categoría de la hierofanía, pues él hace pues estudio de rituales, de mitos, ¿no? O de mitologías, también de símbolos, ¿no? Tiene mucha obra vasta al respecto de esto. Y a mí lo que me interesó particularmente era la dimensión del mito, ¿no? Cómo es que el mito de alguna manera tenía un vínculo con la ontología, ¿no? De hecho, el título de mi trabajo justamente es El mito como base ontológica del hombre, ¿no? O sea, haciendo justamente este análisis un poco transversal entre pues una idea de lo humano, ¿no? Que él denomina como homo religiosus, entre el mito, ¿no? Como tal, ¿no? Esta forma de construcción ontológica, y pues, claro, también un poco la actividad humana en el día a día, ¿no? Y sobre todo a partir, pues, de estos momentos en los cuales, pues, las culturas, ¿no? Las personas se pueden vincular con aquello que denominan sagrado, ¿no? Ya sean dioses, ya sean, otro tipo de personificaciones como los kami, ¿no? O, por ejemplo, con los santos, ¿no? Que también hay una relación un poco análoga. Claramente, ¿no? En el caso del cristianismo, pues es Dios, ¿no? Digamos, la personificación en la cual el creyente, ¿no? Se está vinculando. Y pues justo, ¿no? O sea, yo creo que también para comprender a nivel filosófico cuál es la importancia de esta relación religiosa, pues los mitos, digamos, es como el terreno en el cual pues uno puede analizar, perdón, ¿no? A partir del lenguaje, pues justamente este entramado, ¿no? Y para maestría, ¿no? No seguí con Mercheliade, o no de manera directa, sino que justo algo que a mí me había quedado dudas, ¿no? Era esta categoría del homo religiosus, ¿no? Particularmente en el sentido de que en toda la obra de Eliade, ¿no? Lo menciona, y pues como tal él no da, digo, hablando formalmente, filosóficamente, pues él no da una definición, ¿no? O sea, uno más bien puede ir haciendo el rompecabezas a partir de las 10.000 menciones que él hace.
y tampoco es que sea tan explicativo, ¿no? O sea, para nosotros sería, si se pudiera traducir en pocas palabras, pues sería el hombre que es creyente, ¿no? Y que de alguna manera se va definiendo, ¿no? O se va construyendo a partir de aquello en lo cual él va creyendo, ¿no? Entonces, pues a mí esto, pues digamos como inquietud intelectual, pues no me quedaba satisfecho. Y quien en su momento consideré que sí hacía un análisis más profundo de antropología filosófica respecto a esta forma de digamos, o a esta pretensión religiosa o esta relación religiosa, pues es curiosamente Paul Ricoeur. ¿No? Entonces, pues justo mi trabajo de maestría tiene que ver con eso, ¿no? Un poco con hacer un análisis antropológico de cómo es que el humano se va construyendo constantemente, ¿no? Y un poco también tomando esta postura crítica del propio Ricoeur de que el cogito, ¿no? Este cogito cartesiano, pues no es cerrado en realidad, ¿no? Sino que él le denomina de una manera bastante poética el cogito herido, ¿no? O sea, que es ¿no? Un pensamiento que en realidad está fracturado. Y a partir de esta idea, ¿no? Es que uno puede analizar la antropología de Ricoeur. Y lo que particularmente me interesaba, porque justo un poco seguí dentro del terreno del lenguaje, es cómo es que se manifiesta tanto esta fractura, pero también como esta pretensión constante que ha tenido el ser humano de querer darse un ser, ¿no? O de aspirar a ser humano, ¿no? Y ver de qué manera se configura y demás, ¿no? Entonces, eso yo lo veo a partir, ¿no? O sea, que Riquet está haciendo ese estudio y mi lectura la hago justo a partir de una idea que el propio Leade lanza, que es la de Homo Symbolicus, ¿no? Que en realidad no es de Eliade, en realidad viene de Cassirer, ¿no? Que el ser es un ser simbólico justamente por esta doble naturaleza que tiene, ¿no? Que por un lado esta naturaleza escindida, ¿no? En la cual hay un conflicto no solamente con el mundo externo, sino también es un conflicto interno consigo mismo, ¿no? Y entonces hay que analizar no solamente cómo el entendimiento revela esta fractura, cómo es que en la vida práctica el hombre también está revelando constantemente su fractura, y sobre todo, ¿no? Que eso es lo más complicado del asunto y que a Riquet le lleva bastante tiempo, es entender, pues, sobre todo cómo es que a nivel del sentimiento, ¿no? O de las pasiones, se va revelando justamente la fractura, ¿no? Eso por un lado, porque por otro lado, ¿no? O sea, pues uno no vive desgarrado toda la vida, ¿no? Sino que más bien justamente tiene la aspiración de ser alguien, ¿no? De lograr, ¿no? Alcanzar una meta, ¿no? O una figura que uno mismo se va proponiendo. Entonces, esa justamente yo considero que es parte, ¿no? Como de la forma en la cual el propio Riquet está asimilando la idea del símbolo y cómo se expresa de algún modo en una idea del hombre, ¿no? O en una concepción antropológica. Y pues es súper interesante porque pues justo a partir de ahí uno podría entender, ¿no? Que no es solamente es importante, por ejemplo, pues todo este análisis del entendimiento, ¿no? A partir de las áreas filosóficas como las que ya mencioné anteriormente, sino también que hace falta hacer caso o tratar de vincular, digamos, en todo el constructo del conocimiento y del saber el pensamiento, bueno, no el pensamiento, ¿no? Sino también los afectos, ¿no? O sea, uno aprende también teniendo ciertos placeres que se dan, ¿no? O que son consecuencia justamente de sentimientos positivos, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Y pues claro, ¿no? De alguna manera también uno cuando aspira a hacer alguna cosa, ¿no? O aspira a tener o a alcanzar ciertos fines, pues también va motivado, ¿no? Por deseos, por necesidades que no solamente son intelectuales, sino que de alguna manera también tienen que ver con los afectos personales de cada quien, ¿no? Y eso es un poco en sentido muy general, pues lo que analicé en este segundo trabajo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Lo que más me ha interesado es ver cómo es que
hay un vínculo, ¿no? O sea, es lo que se me ha hecho bastante curioso, ¿no? Cómo es que lo religioso también revela todo este tipo de cosas y que, claro, no van opuestos a la filosofía, sino todo lo contrario. Hay un constante diálogo entre el aspecto filosófico, tanto como en el aspecto religioso, y pues también podríamos incluir, ¿no? El aspecto poético, ¿no? El aspecto en el cual el hombre va creando y va construyendo su propio mundo y se va construyendo a sí mismo a partir del mismo ejercicio de la construcción del mundo, ¿no? Pues esos trabajos que usted realizó en licenciatura y en maestría son muy interesantes y ojalá esperemos que algún día se dé la oportunidad que nos pueda dar también una conferencia en la Universidad Católica Lumen Gentium sobre estos trabajos que creo que serían muy enriquecedores también para los alumnos de esta institución. Y bueno, algo que usted iba mencionando ya al final, que me encaminaba también a esta siguiente pregunta, que como, bueno, la filosofía y la religión pues no están separadas, sino que están juntas, ¿no? De alguna manera. La siguiente pregunta iría conforme a esto. ¿Cómo han influido las ideas filosóficas en la formación de las creencias y prácticas religiosas a lo largo de la historia? A lo largo de la historia, ok. Pues bueno, yo creo que de algún modo, eh, o sea, siguiendo esto que ya he más o menos mencionado, ¿no? O sea, tiene una idea Eliade que a mí me parece muy certera, que es que todos somos hombres religiosos, ¿no? O sea, incluso hoy en día, ¿no? O sea, incluso aquel que se haga llamar ateo, ¿no? Eso no lo exime de ser un ser religioso, ¿no? Porque una cosa es que uno no cree en dioses, pero uno puede creer en cualquier otra cosa, ¿no? Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? O sea, al nivel de la creencia, no de la creencia epistemológica, ¿no? Que sería más bien como la doxa platónica, sino más bien en el sentido de aquellos, ¿no? De aquellos presupuestos o prejuicios que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Eso también nos va haciendo, digamos, identificar en qué creemos, ¿no? No solamente en sentido valorativo o en sentido ético, sino también, por ejemplo, en sentido estético, en sentido político, ¿no? En sentido ideológico, epistemológico, ¿no? Eh, y claro, el asunto es de que esto, ¿no? Se puede de alguna manera, pues porque todos somos de algún modo, ¿no? Hombres religiosos, ¿no? O sea, hombres que necesitan ontológicamente un sentido para darse un lugar y para poder actuar dentro de una sociedad, dentro de la vida misma, dentro de un mundo, pues, en el cual pues todos habitamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde aquí, ¿no? Uno puede interpretar inmediatamente que no hay ejercicio humano si no hay de alguna manera ciertas, no solo doctrinas, ¿no? O ciertos pensamientos religiosos, sino también actitudes religiosas, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en cómo los romanos van creando su mundo a partir de sus propias creencias religiosas. Y cómo es que estas, a su vez, ¿no? Conforme van transformándose sus creencias, también se van transformando sus actitudes políticas, sus actitudes religiosas. Y bueno, y esto claro, ¿no? Cuando pues están dando varias visiones del mundo en un solo lugar, pues generan crisis, ¿no? Y de alguna manera uno puede interpretar, por decir solamente un ejemplo, ¿no? La historia de Roma, ¿no? De cómo nace, de cómo se va desarrollando y de cómo también va decayendo de a poco a partir de las transformaciones y crisis religiosas que se tuvieron a lo largo y ancho primero de la pequeña cultura, luego de de la gran república que fue y luego del imperio del cual pues todo el mundo pues ya más o menos tiene nociones. Entonces, o sea, claro que esto no solamente se ha expresado en niveles religiosos, ¿no? Por ejemplo, en cómo es que ellos se apropiaron de la mitología griega, ¿no? Por decirlo, ¿no? Que es un asunto un poco más complejo de solamente una mera imitación, ¿no? O sea, sí hubo una genuina reapropiación y esto se ve no tanto solamente por decir algo, ¿no? En el asunto de que piensen, de que haya una especie de similitudes entre
Júpiter y Zeus, ¿no? Por decirlo un dios, ¿no? Sino que también se va a ir como asimilando a partir de ciertas obras y de ciertas actitudes religiosas que se van teniendo, ¿no? A lo largo de la historia de Roma, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, primero, ¿no? Cuando van haciendo el imperio por ejemplo, en obras como la Eneida, ¿no? Que es una reinterpretación, ¿no? A partir justamente de dos mitos muy interesantes, que es el de la mitología homérica de la Ilíada y la Odisea, a cómo incluso Roma, ¿no? Se monta, digamos, en ese pasado ancestral para, de alguna manera, también justificar este cambio que están viviendo político, que es pasar de la república al imperio, ¿no? Particularmente con Augusto. ¿No? Y luego esto, cómo también se va a ir transformando, ¿no? Porque esto, claro, ¿no? Da lugar a formas muy particulares de creencias en ciertas divinidades, ¿no? O les da un sustento todavía más sólido. Y luego, por ejemplo, cómo va a entrar en conflicto cuando el cristianismo, siglos después, empiece a tener una influencia bastante importante dentro del propio imperio, ¿no? Y que curiosamente también respondía a necesidades del propio pueblo. ¿No? O sea, entonces es como muy interesante ver, ¿no? Cómo es que incluso los movimientos políticos, los movimientos religiosos, institucionales, ¿no? Incluso las filosofías, ¿no? Porque hay que recordar que hay bastantes parecidos de familia entre el estoicismo y ciertas corrientes patrísticas, ¿no? También cómo es que pues se va, ¿no? Configurando a la par en este choque, ¿no? Y confrontación que se va dando en solamente un contexto y en un periodo, ¿no? Entonces, pues ya un poco para concluir, ¿no? O sea, yo creo que pues es casi como ir entrelazando el mismo tejido, ¿no? Ver, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, es la dimensión religiosa también va influyendo bastante en la historia de los hombres, ¿no? Incluso, bueno, pensando ya para terminar, ¿no? En María Zambrano, ¿no? O sea, ella considera que la historia de la humanidad es en realidad la historia de la humanidad en relación con sus dioses, ¿no? Y que depende de cada dios y de cada, digamos, postura religiosa vinculada a un dios, ¿no? Si tiene una relevancia histórica, de alguna manera es porque respondía a un contexto, a una necesidad humana muy particular, ¿no? Y lo cual también le hace ver que, pues claro, ¿no? Hoy en día se siguen teniendo dioses, ¿no? Solamente que ya no son los dioses convencionales, son de otro tipo, que habrá que ver si el pensamiento logra revelar, ¿no? Y pues ciertamente aquí pues creo que desde sus inicios de la historia el hombre siempre ha tenido esa necesidad de un ser religioso, ¿no? De estar unido a esa parte de su divinidad pues en las diferentes culturas se ha visto influenciado esto, ¿no? Y pues propiamente, bueno, aquí pasando ya un poco a nivel cultural, eh, ¿cómo se relaciona, cómo considera usted que se relaciona la religión con la cultura y qué papel juega la fe en la formación de identidades culturales? Ok, a ver. eh, en cuestiones de fe, ¿no? En particular, yo creo que es un sentimiento religioso muy particular, ¿no? Y me voy a explicar ahora. En el sentido de que como la fides, ¿no? De algún modo se construyó dentro del seno del cristianismo y de todas las vertientes cristianas, entonces, ¿no? Digamos, en consecuencia, ¿no? Cualquier cultura que esté influenciada por el cristianismo verá de alguna manera su relación con Dios a partir de la fe, ¿no? Esto, claro, también nos hace ver que religiones o religiosidades que no están vinculadas con el cristianismo no van a tener esa relación como nosotros la entendemos de la fe, ¿no? Esto también hay que aclarar, no exime, ¿no? O más bien no excluye, ¿no? Que estas otras formas de religiosidad que no tienen la fe no tengan un sentimiento afín, ¿no? Y el sentimiento afín, y yo creo que ahí Eliade tiene toda la razón, es justamente esto que él trata de revelar a partir del Homo religiosus, que ya dije que tiene sus problemas, ¿no? Pero en este sentido ayuda un montón esa categoría, ¿no? O esa concepción del antropológico, porque lo que está diciendo es que los hombres no pueden vivir sin creer, ¿no? Tienen que creer en algo, ¿no?
Y no lo digo en cuestión de necesidad lógica, sino más bien es una necesidad vital, ¿no? No quiero decir biológica porque yo creo que no va tanto por ahí, ¿no? Sino que lo voy a poner más o menos en un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un día a día y la experiencia de algún modo se va llenando, ¿no? La experiencia de cada uno de nosotros a partir de lo que vamos viviendo en el día a día. El asunto es de que a partir pues de todas las diversidades de problemas que tenemos, ¿no? De los padeceres, ¿no? Y de los lamentos que uno también va adquiriendo a lo largo de nuestra propia vida, pues nos hace ir construyendo de algún modo un lugar seguro, ¿no? Que es justamente este background, ¿no? De prejuicios, de ideas, ¿no? De creencias que uno va teniendo y que o sea, y se van quedando ahí porque eso nos permite sobrevivir en nuestro día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea de la resiliencia actualmente, ¿no? Si es tan importante, es porque de alguna manera nos permite a todos aproximarnos a un mundo que claramente se nos está presentando con hostilidades muy manifiestas. Entonces, la idea de la resiliencia es debes de tener tolerancia ante esa serie de dificultades que tú estás teniendo, ¿no? Entonces ahí en ese aspecto, ¿no? Se va generando, ¿no? Una idea religiosa en el sentido de que te está construyendo a ti, te está dando ideas de cómo es que se puede construir, ¿no? O cómo es que el mundo está funcionando y luego también te permite poder insertarte en ese mundo y sobrevivir sin morir en el intento, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera yo creo que también está jugándose bastante en la construcción de otras formas religiosas, porque claramente, ¿no? Hasta antes de la globalización, cada cultura, ¿no? Desarrolla hábitos, desarrolla costumbres, desarrolla ciertas ideas morales, estéticas y de muchos tipos, justamente en función a las propias necesidades y a partir de las propias experiencias. Ahora el asunto, ¿no? Y sobre todo a nivel religioso, es que no solamente tienen que ver con el día a día que cada uno de nosotros podemos tener, sino que lo que detectan muchos especialistas de las religiones es que hay ciertas experiencias extraordinarias que hacen que el hombre o que a los humanos se les revele una dimensión que podremos denominar cósmica de la propia realidad, ¿no? O sea, ya no es solamente la inmanencia de mi día a día lo que se me está presentando, sino que a partir de una epifanía, yo logro, digamos, configurar, ¿no? Casi como en un acto milagroso, ¿no? Toda, ¿no? La concepción de la realidad cósmica, ¿no? En este sentido, ¿no? Y que de alguna manera también, ¿no? O sea, yo no la veo como una fantasía, como si fuera una especie de delirio o de locura, ¿no? Sino más bien es una revelación, ¿no? En la cual, pues justo a mí me hace organizar todo, ¿no? Y que todo tiene un fin, por ejemplo. O sea, en el caso del cristianismo, pues claro, la idea de Dios nos ayuda bastante en esto porque pues sintetiza ya de manera racionalizada y un poco presentable, pues todo este tipo de experiencias y por eso es que Él es el camino y por eso es que de alguna manera, pues todos los que se adhieren, ¿no? A vincularse con Dios, ¿no? De manera teológica, pero también de manera mística pues de algún modo también están tratando de encontrar justo esas vías y presentar esas vías para que quien quiera transitar esa vía, pues vaya por camino ya transitado, por decirlo de algún modo. En ese sentido, pues creo que el hecho, bueno, como usted decía hace rato, creo que cada cultura necesita ámbitos y costumbres, ¿no? Que en ese sentido pues van unidos a estas religiones. Y bueno, creo que la religión va determinando también, bueno, el aspecto de la religión va determinando también la vida del hombre, ¿no? En cada sentido, también en su forma ética y moral, ¿no? Cómo se va dirigiendo con los demás. En ese sentido, ya para ir aterrizando, ¿cómo se relaciona o cómo usted consideraría que se relaciona la filosofía de la religión con la vida cotidiana y qué papel juega en la toma de decisiones y en la formación de los juicios morales?
Ok, bueno, el asunto de la filosofía de la religión, o sea, yo creo que, pues, como toda filosofía, ¿no? Pues tiene un carácter teórico, ¿no? Es un poco entrar, ¿no? En la dimensión del pensamiento o de la reflexión y a partir de ahí empezar a esclarecer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ciertos fenómenos? En el aspecto religioso, pues ayuda mucho, sobre todo, pues a ser conscientes, creo yo, ¿no? De, número uno, de la importancia de la religión en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que hoy en día, ¿no? Hay muchísimas, eh, actitudes religiosas con el mundo que tenemos y que, claro, ¿no? Como no está adherida a una institución en particular, eh, pues a veces no se le considera en ese ámbito, ¿no? El asunto, y yo creo que es la gran importancia de la filosofía de la religión, es que a diferencia de, por ejemplo, la teología, no busca digamos, no tiene un objetivo doctrinal, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, el mensaje de Dios a partir de ciertas autoridades y de cierta tradición de pensamiento, ¿no? Sino que, pues, justamente como surge en un contexto de laización de la sociedad, ¿no? Que es la ilustración del siglo XVIII, la pretensión que tiene más bien la filosofía de la religión, ¿no? En su corriente fenomenológica, pues es entender el fenómeno de lo religioso, ¿no? En el sentido kantiano, ¿no? A partir de pues aspectos subjetivos, ¿no? O sea, cómo es que, ¿no? A partir de de las condiciones de posibilidad de estas expresiones, de estos fenómenos que se nos presentan o que identificamos como religiosos, de alguna manera el humano, ¿no? Se está, pues, construyendo, ¿no? Por decirlo solamente en una palabra, ¿no? Que en realidad es bastante más complejo el asunto, ¿no? Es justo, ¿no? En esta actitud crítica kantiana, ¿no? O sea, no solamente es eh, identificar que hay fenómenos religiosos, sino también ver hasta qué punto nosotros estamos adheridos a él, cuáles son nuestros límites y sobre todo, pues tratar de clarificar, ¿no? Cuáles son las condiciones en las cuales se van gestando. Y eso a mí, digo, me parece súper fundamental porque pues el acto, ¿no? El acto que uno está haciendo constantemente en el análisis de lo religioso es de me lo voy a decir en sentido hegeliano, perdonen ustedes, de autoconciencia, ¿no? En el sentido de que no solamente estoy conociendo un fenómeno, sino que yo me voy a reconocer en ese fenómeno. Y que de alguna manera, si lo estoy reconociendo, ¿no? O sea, en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? O sea, estoy volviendo a conocer una nueva cosa, ¿no? A partir del mismo fenómeno que se me está presentando, ¿no? El asunto es que, ¿qué conozco? ¿No? O sea, aquí la respuesta un poco sería, ¿no? Estoy conociendo una fracción de este mundo, ¿no? Que se me enfrenta en el día a día y cómo yo de alguna manera también estoy adherido a ese mundo, ¿no? O yo qué juego aquí, ¿no? O qué lugar debo tomar, ¿no? O qué cosas tengo que hacer respecto a esto, ¿no? Entonces, pues se vuelve, vuelvo a insistir, ¿no? Es un saber transversal completamente, ¿no? Porque, claro, si uno se pone demasiado serio en el asunto, pues uno podrá ver las implicaciones éticas que implica tener ciertas creencias, ¿no? Podría ver el alcance que tienen también, ¿no? En contraposición a otras culturas y a otras creencias religiosas, claro está, ¿no? También, ¿no? Ideas estéticas, como la de lo bello, como la de lo grotesco, como la de lo siniestro, ¿no? Para ciertas culturas, ¿no? Por ejemplo, lo religioso solamente se muestra a partir de lo terrorífico, ¿no? O por ejemplo, la filosofía, que a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, que la actitud filosófica nace, o sea, desde Platón, Aristóteles y también a algunos otros filósofos, nace de la admiración. Pero es que, ¿qué tipo de admiración es la que uno debe de tener? ¿No? Y pues por lo que yo medio he revisado, ¿no? Pues ese tipo de admiración tiene que ver más bien en sentido religioso, ¿no? Es un asombrarse, ¿no? O un quedar estupefacto frente a una revelación metafísica, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, o sea, por ejemplo, si leemos a Platón desde esa óptica,
pues podemos entender perfectamente por qué le interesa tanto esto de la inmortalidad del alma, o por qué le interesa esto de digamos, como de la armonía, ¿no? Del orden de logos, ¿no? Y aparte tenerle cierto escrúpulo a logos mismos, ¿no? En el ejercicio del diálogo, en el ejercicio bueno, en el caso de Sócrates, ¿no? Este método mayéutico, ¿no? Que va revelando estas verdades, ¿no? Porque, o sea, o sea, cuando hablamos de verdad, ¿qué tipo de verdades estamos hablando o a cuáles estamos mencionando, ¿no? Para mí, dentro de esta óptica, pues son verdades religiosas, ¿no? Porque, pues, no sé si recordarás, ¿no? Que en algunos diálogos, por ejemplo, en el Fedón, ¿no? Cuando dice, bueno, es que la inmortalidad del alma es porque aspiramos a regresar allá donde los dioses están, que están en el mundo de las ideas además, ¿no? O sea, ahí entonces ya no solamente tiene un carácter epistemológico o metafísico, ¿no? Sino también tiene ahí un dejo religioso muy importante, ¿no? Entonces el asunto, pues yo creo es justo, ¿no? Ser consciente de ello y luego pues también pues, ser también un poco crítico, ¿no? Frente a eso, porque si bien el aspecto religioso, ¿no? Muestras o trata de mostrar siempre un lado positivo dentro de la vida humana, lo cierto es que pues también la vida humana pues anda oscilando constantemente en los aspectos nefastos y negativos. Y lo religioso también de algún modo, pues tiene, ¿no? Este aspecto que lo vuelve muy, muy problemático. Todo esto que usted nos dice es como, nos da mucho para qué reflexionar, ¿no? Para creo que podríamos pasar yo creo que días o meses enteros reflexionando sobre este fenómeno, ¿no? Y principalmente creo que como usted lo mencionaba bien, ¿no? Desde las influencias de Platón vamos viendo también este aspecto religioso, ¿no? Que se va mostrando en ese sentido. Y pues bueno, ¿usted qué le recomendaría a alguien, por ejemplo, como mencionábamos al inicio, que quiera estudiar filosofía o que esté ya en este campo de la filosofía y quiera especializarse en el campo de la religión? ¿Qué texto podría usted recomendar al público en general y a estudiantes de filosofía para adentrarse más a la filosofía de la religión? O también algún artículo o texto que haya escrito usted. Ah, ok. Bueno, yo creo que el texto más amable para todo esto es el libro de lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade. ¿No? Yo creo que es un texto muy amable. De hecho, fue creado para divulgación, ¿no? Entonces, él es, digo, tiene su complejidad, pero también es muy amable, ¿no? Al tratar de poner ejemplos de los puntos que él quiere resaltar, ¿no? De cómo es que esto de lo sagrado y lo profano, de alguna manera, ayuda a entender de manera amplia y general el fenómeno religioso. Em, Aquí en habla hispana, ¿no? De hecho, tenemos mucho material, ¿no? Es bastante curioso que ha habido una recepción importante en filósofos de varias épocas de este trabajo, ¿no? Ah, bueno, cabe resaltar que el texto de Eliade, ¿no? De lo sagrado y lo profano, fue publicado por primera vez en el 56, si mal no recuerdo, ¿no? Y fue de hecho para una enciclopedia que dirigía un gran intelectual que es muy poco conocido, que se llama Ernesto Grassi, el alumno de Heidegger, y pues justo, ¿no? La idea era un poco como dar a conocer esto de la filosofía de la religión digamos, en plano teórico, ¿no? Y por eso es que Eliade hace ese texto. Yo creo, o sea, también, ¿no? Estoy pensando en muchos libros ahorita, ¿no? Yo creo que uno, ¿no? En sentido filosófico, ¿no? Si uno se quiere adentrar más un poco como dentro del ambiente académico, funciona mucho un libro que se llama Filosofía de la Religión, Estudios y Textos de Manuel Fraijo, que es del año 85, su primera edición, y es una joya porque es una compilación que él hace con estudios de muchos especialistas de la época que pues nos dicen, por ejemplo, ¿qué es la sociología de la religión? Y hacen una introducción. Por ejemplo, un gran estudioso de la fenomenología de la religión en español, que es Juan Martín Velasco, tiene ahí un capítulo de qué es la fenomenología de la religión y cómo uno la puede entender. Por ejemplo, la antropología de la religión la hace un estudioso impresionante, que yo se lo recomiendo también muchísimo, si lo quieren leer en otra ocasión, ya cuando estén medio introducidos, que es Lluís Duch.
y él hace el estudio de antropología de la religión ahí, y que también tiene un libro que así se llama, ¿no? Antropología de la religión. Ese yo lo recomiendo como introducción, el de Fraijo. Igual les puedo mostrar el texto para que tengan idea, ¿no? Es este libro, a ver si se puede, si se alcanza a ver, ¿no? Creo que está un poco sucia, voy a limpiar un poco mi lente. Ya se ve mejor, ¿no? Ese, ¿no? Bueno, y aquí en México ha habido mucha gente que ha querido entrarle, ¿no? Por ejemplo, Luis Villoro tiene un texto, es una antología que hicieron de varios textos que se llama La significación del silencio y otros ensayos, que la edición me pareció ver que creo que Fondo de Cultura tiene una versión de ese y luego hay otra que si pueden encontrar publicada en la UAM, ¿no? Es una colaboración de la UAM Iztapalapa, ¿no? Ahí también está un texto. Y acá, bueno, en la UNAM, yo creo que hay dos textos muy importantes, ¿no? Uno que está dividido en dos volúmenes, que se llama Teoría e Historia de las Religiones, ¿no? Que fue editado por el Instituto de Investigaciones Filológicas, que fue resultado de un seminario que justo así se llamaba, ¿no? Teoría e Historia de las Religiones. Igual les voy a mostrar ese, ya que estoy en esto de los libros, ¿no? Es este, ¿no? Es este, está muy bonita aparte de la portada. La verdad es que uno debería de felicitar a los del Instituto de Filológicas por el diseño. Creo que sí se alcanza a ver más o menos porque creo que no enfoca. Pero bueno, más o menos con imagen lo ven, ¿no? Son dos volúmenes de ese y pues justo ya dentro de ya filosofía de la religión como tal pues yo les recomendaría este, ¿no? Que espero que puedan conseguir, ¿no? Así se ve, les voy a dar ahora el título que es Religiosidad y Cultura, el fenómeno religioso y la concepción del mundo, que es una coordinación de Julieta Lizaola, y que justamente, ¿no? Ahora que les mencionaba del seminario, cátedra que fue Religiosidad de Cultura, pues este es el libro justamente que reúne algunas de las presentaciones que tuvieron pues especialistas ahí, ¿no? De hecho, hay alguien que también olvidé mencionar y la verdad es que uno no debería de olvidarlo, que es por ejemplo, Elsa Cross, ¿no? Que bueno, sigue pues ahí participando, ¿no? En actividades del proyecto de religiosidad y cultura, ¿no? Y que, pues bueno, ella es una súper especialista, no solamente en cuestiones mistéricas de la antigüedad, ¿no? Porque ella conoce mucho estas cuestiones de los misterios en Grecia en particular, sino que pues ella fue la precursora de meter la filosofía de la India aquí en la UNAM, ¿no? Ella fue la que y pidió estancias y tiene textos, ¿no? De hecho, su trabajo de doctorado, si mal no recuerdo, fue una lectura de hacer una relación entre Dionisos y ay, se me olvida este dios hindú, es creo que es Shiva, es Dionisos y Shiva, ¿no? Que hace un estudio de esto y es impresionante porque pues justamente ella llega a partir de Nietzsche, ¿no? A partir de Nietzsche, porque Nietzsche justamente es el que hace esa relación entre Shiva y Dionisos. Entonces le interesa muchísimo, se va a hacer estancias a la India, empieza a profundizar y pues ahora prácticamente su obra, tanto poética como filosófica, pues está bastante influenciada, ¿no? Por justo estas relaciones que hay entre India y Occidente. Y que claro, es súper, súper interesante y yo les recomiendo un montón. Y bueno, un pequeño digamos, una pruebita de toda esa gran magnificencia que nos presentan, pues no solamente el Sacro, sino muchos profesores, pues la podemos encontrar acá, ¿no? O sea, desde cuestiones teóricas, fenomenológicas, hasta estudios religiosos ya más concretos, desde filosofía, ¿no? Como budismo zen, taoísmo, esto de filosofía de la India, ¿no? De mística medieval, ¿no? También de mística contemporánea, ¿no? Porque hay también autoras, ¿no? Que ahorita estoy pensando, por ejemplo, en Margarita León,
quien estudia el fenómeno místico en literatura contemporánea, ¿no? Y tiene un trabajo, la verdad, invaluable al respecto, ¿no? Entonces, yo por el momento recomendaría solamente estos, ¿no? Yo creo que es una muy buena entrada para, digamos, medio enterarse, ¿no? De esto del que es el fenómeno religioso. Y pues claro, digo, también un poco, por si les interesan, no sé, cursos o conferencias y demás, pues bueno, religiosidad y cultura, pues por eso siguen activo, ¿no? Comenzó con estos grandes profesores y pues ahora, digamos, mi generación, ¿no? Que somos los que seguimos trabajando en ello, pues también tratamos de ofertar justamente, ¿no? Trabajo desde filosofía sobre el fenómeno religioso, ¿no? Y pues sí lo enfatizo un poco porque o sea, lo que se conoce más es el trabajo de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos, ¿no? Sobre el fenómeno religioso, que digo, es invaluable también, pero a veces como que pareciera que la filosofía no se hace cargo de eso y en realidad es que pues sí hay corrientes filosóficas que pues ahí insistimos un poco en el análisis del fenómeno religioso, ¿no? Y pues también digo, por eso es que se pensó, ¿no? Hace 100 años en esta disciplina que no es como tal filosofía de la religión, sino más bien las ciencias de las religiones, ¿no? Justo como para verlo en sentido multidisciplinar. Muchas gracias por estos títulos que nos dio y por, pues todo esto, ¿no? También para, pues irnos adentrando también a este fenómeno de, bueno, a esta parte de la filosofía de la religión. Creo que todo esto que usted nos da son, bueno, con lo que nos dio en la conferencia, en esta conferencia y también con esos escritos, creo que son un tesoro para irnos adentrando a los diferentes pensamientos y pues también para ir de alguna manera irnos direccionando a cualquier campo que nos queramos dedicar, ¿no? También las nuevas generaciones y pues también para seguir los demás estudios, porque creo que muchas veces no sabemos que existen estas asociaciones o estos espacios que nos pueden brindar muchas herramientas para reflexionar. Y pues creo que, bueno, yo en lo personal a mí me voy muy enriquecido en esta plática que tuvimos. Creo que siempre, eh, toda reflexión filosófica nos da siempre bueno, herramientas para reflexionar a futuro, para siempre ponerlas en diálogo, ¿no? Que son muy, muy enriquecidos estos diálogos. Y pues también nos gustaría de alguna manera en un futuro se da la oportunidad de tenerlo ahí en nuestra universidad, con una conferencia y también con sus trabajos, ¿no? Presentándonos sus trabajos que ha realizado. Créame que para nosotros sería muy satisfactorio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, la reiterada invitación, porque ya me has invitado en este rato varias veces. Y no, pues yo agradecido, ¿no? Y pues también con gusto, ¿no? Pues de compartirles, ¿no? A todos ustedes, pues un poco de lo que pues estamos haciendo, ¿no? De este trabajo que, vuelvo a insistir, o sea, es un trabajo que ya lleva décadas, ¿no? Que empezó con una generación anterior de grandes profesores y que ahora pues también yo creo que se está haciendo un gran trabajo, ¿no? Con grandes profesores y que aparte también pues sí tratamos de solventar una inquietud intelectual que nosotros en lo personal pues hemos detectado en los alumnos, ¿no? Si hay de verdad un interés genuino. Y yo creo que el que uno también ofrezca herramientas reflexivas, filosóficas, para adentrarse cada uno ya, ¿no? Al fenómeno religioso, pues es importante, pues porque no solamente satisface intereses intelectuales, sino en muchos de los casos también, pues van vinculados con intereses personales, ¿no? Y pues también un poco, digo yo, en lo personal, lo hago pues siguiendo justo esto que les comentaba hace un momento, ¿no? De que uno pues no solamente piensa, ¿no? Desde el escritorio y desde los libros, sino que pues también uno tiene que arrojarse a la vida y a los riesgos, ¿no? Para pues justo darle cuerpo a todo este tumulto de ideas y reflexiones que uno va teniendo. Pues ciertamente es pues todo esto que nos preocupa o también lo que nos inquieta de nuestro día a día, ¿no? Principalmente. Y pues bueno, pues queremos agradecerle, maestro Juan Manuel, por este espacio que nos dedicó. Y pues, créame que pues, ha sido muy enriquecido este diálogo y pues seguimos en contacto.
No, pues muchas gracias y también estoy muy agradecido por haber recibido la invitación, ¿no? Ya estoy muy encantado, estuve muy a gusto y pues yo espero que nos podamos ver próximamente y pues igual si nos podemos ver no solo virtualmente, sino también presencialmente, pues aquí estamos, ¿no? Y pues yo encantado de platicar con todos ustedes. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros viéndonos en este espacio, signos de interrogación, el programa emitido por la Universidad Católica Lumen Gentium. Muchas gracias y que pasen excelente tarde. ¿Qué autores, profesores o personas de su mismo círculo? Entonces se le impone una responsabilidad, una ética a lo que se dice. Lo sagrado implica una discontinuidad radical. Hacer un análisis antropológico de cómo es que Signos de interrogación es una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium.